Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Ana Marta Arce. Bienvenidos a nuestra edición matutina de Costa Rica Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. Ministro de la Presidencia niega ante el Congreso que la UPAD interviniera llamadas telefónicas o tuviera acceso a información crediticia. Fiscalía General realizó respaldos de los servidores y computadoras, además decomisaron dispositivos móviles de las 8 personas investigadas por la creación de la UPAD. Entre 1 hora y hasta 3 tarda la Inciencia en analizar las muestras de casos sospechosos de coronavirus COVID-19 en el país. Brote de coronavirus en Italia ha dejado como saldo una fuerte caída del turismo. El ministro de la Presidencia niega ante el Congreso que la UPAD interviniera a llamadas telefónicas o tuviera acceso a información crediticia de los ciudadanos. Reconoce que erraron al no comunicar bien la labor de la unidad. Ni para interceptar llamadas telefónicas ni para accesar a datos confidenciales de los ciudadanos, como cuentas de tarjetas de crédito, ni nada parecido, sino para crear política pública en base a información ya disponible. De esta manera, el ministro de la Presidencia defendió hoy la razón de ser de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD. La UPAD, que funcionó por cerca de año y medio, vio cerrado su ciclo la semana antepasada cuando el Poder Ejecutivo tuvo que derogar el decreto con el que pretendía darle sustento legal, presionado por los cuestionamientos de que podría ser una oficina de espionaje. Esta aseveración de las fracciones opositoras fue rechazada de plano por Morales este lunes, durante su comparecencia en el plenario legislativo. Reitero que no se tuvo acceso a la información relativa a compras, deudas, tarjetas de crédito, salarios, cuentas bancarias, registro de estados de salud, tratamientos terapéuticos, información de carácter fiscal o bancario, ni información en redes sociales. Como lo afirmó el señor en cadena de televisión el lunes 24 de febrero, no se ha tenido a ninguna otra información que no sea la que dentro del marco jurídico, dentro del bloque de legalidad que regula esta materia, ha sido posible tener. En una extensa explicación ante las y los diputados, Morales enumeró una serie de políticas públicas que, según él, fueron en parte construidas gracias a los datos emanados de la UPAD. Esta información, aseguró, es de instituciones y tiene carácter público. Para la reconstrucción de obras urgentes como diques y puentes. Puedo mencionar también el desarrollo de herramientas de datos georreferenciados para el desarrollo territorial y la movilidad vial en el país. La cuantificación del impacto de la crisis migratoria nicaragüense en Costa Rica, la caracterización del hacinamiento carcelario según régimen y centro penitenciario del Ministerio de Justicia y Paz, el análisis de las compras públicas del Estado para buscar eficiencias, la cuantificación y control del crecimiento de la planilla pública y la reducción de trámites en el sector público. Sin embargo, Morales calificó la forma en que se trabajó en la redacción del decreto como una torpeza política que puso en alerta a la institucionalidad y los controles del sistema democrático. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos de divulgación, debo reconocer la torpeza política cometida al emitir un decreto de institucionalización de este equipo de trabajo, que, debido a sus imprecisiones, desató un clima de intranquilidad que ha activado los más importantes mecanismos de control de la administración y de la sociedad. Aunque la prensa y la oposición le cuestionan al Ejecutivo no informar de la existencia de la UPAD y de la forma opaca con que se redactó su decreto de creación, Morales dijo que en al menos 15 actividades en varias partes del país se expuso el tema, tanto a la sociedad civil como a los órganos fiscalizadores. Morales compareció este lunes durante todo el día frente al plenario, donde recibió duras críticas de las fracciones de oposición. Siempre en este tema, tras 32 horas de operativo, la Fiscalía General realizó respaldos de los servidores y computadoras en las oficinas allanadas en Casa Presidencial. Además, decomisaron dispositivos móviles de las 8 personas investigadas por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos.
La Fiscalía General brindó detalles este lunes sobre los 10 allanamientos efectuados entre el viernes y sábado en la Casa Presidencial, en el Mideplan y en 4 viviendas por la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Los allanamientos iniciaron el viernes a las 8 de la mañana y terminaron hasta el sábado a las 4 de la tarde. La Fiscala General confirmó que investigan al presidente de la República, Carlos Alvarado, al ministro de la Presidencia, Víctor Morales, al viceministro de Mideplan, Daniel Soto, la jefa del despacho del presidente, Feiji Salas, los funcionarios de la unidad, Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos, Diego Fernández y el supuesto creador del decreto, Luis Eduardo Salazar. El Ministerio Público investiga los presuntos delitos de prevaricato, abuso de autoridad y violación de datos personales. Costa Rica Noticias captó el viernes anterior cómo la policía se llevaba equipo de cómputo y documentos. La fiscala general Emilia Navas confirmó que decomisaron 2 teléfonos celulares y una computadora al presidente, así como los dispositivos celulares y de cómputo de los demás investigados. Cuando se hizo la solicitud de esta diligencia ante la Sala Tercera, iba incluida el decomiso de todos los dispositivos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares. ¿Personal y de trabajo fueron 2 al señor presidente? Al señor presidente, el personal y el de trabajo. ¿El del ministro también? El señor ministro solo uno, porque dice que solo ese utiliza. Junto con los agentes judiciales de delitos informáticos, la Fiscalía realizó el respaldo de los servidores de la Casa Presidencial. Casa Presidencial pudieron conectarse directamente al servidor, donde pudieron recuperar información no solo de las computadoras, sino de los respaldos que habían de estas computadoras que eran pues respaldados, valga la redundancia, en el mismo servidor de Casa Presidencial. Es importante señalar que dentro de la misma forencia digital, como usted lo señala, va a hacer una tarea importante por parte del organismo de investigación judicial poder determinar la integridad de esos datos. Como bien lo señala doña Emilia, cualquier movimiento a nivel digital genera algún tipo de rastro que puede ser evidentemente, que deja una marca que puede ser visibilizada y puede ser analizada. Ahora la Fiscalía General deberá solicitar a la Sala Tercera la apertura de la prueba y aseguró que lo único que buscarán es evidencia directa del caso. En este momento nosotros ya vamos a pedir la apertura de la evidencia. Eso significa que es la Sala Tercera misma la que nos va a dar el permiso para hacer la extracción de los teléfonos del señor presidente, la información que contenga. La Fiscalía indicó que no hay evidencia de que hayan borrado información. El presidente ejecutivo de Lima señaló a la Defensoría de los Habitantes de dar información falsa sobre el Sistema Único de Beneficiarios del Estado. Por su parte, el ente defensor defiende que la UPAD sí tuvo acceso a datos sensibles a través de ese sistema. El Instituto Mixto de Ayuda Social y la Defensoría de los Habitantes se encuentran enfrentados por la polémica que ha generado la Unidad Presidencial de Análisis y Datos UPAD. La problemática nació después de que la Defensoría expuso en su informe que por medio del Sistema Único de Beneficiarios del Estado, SINIRUBE, se tuvo acceso a datos sensibles que fueron obtenidos por medio de convenios que autorizaron una conexión directa a las bases. Sin embargo, estas declaraciones de la defensora Catalina Crespo hicieron que el presidente ejecutivo de Limas saliera en defensa de la institución y de los datos que allí se manejan. El SINIRUBE, Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, no tiene registro sobre las enfermedades de la población. El SINIRUBE es un instrumento de política social creado al amparo de la Ley 9137, que define sus fines y sus alcances, y define también los mecanismos de seguridad y resguardo de la información que se tiene almacenada. Es irresponsable y temerario dar información falsa que pone en zozobra a nuestra población, genera desconfianza sobre la institucionalidad del Estado Social de Derecho costarricense. El SINIRUBE es y seguirá siendo una herramienta para simplificar trámites en el sector social. Ante esta respuesta del ministro de Inclusión Social, el ente defensor señaló que en ningún momento la Defensoría de los Habitantes cuestionó el valor que representa este sistema ni el trabajo de Limas con el tema, sino que la investigación se basó, entre otros aspectos, en que el equipo de análisis de Casa Presidencial sí tuvo acceso a datos sensibles de SINIRUBE, como los datos sobre la condición socioeconómica de las personas. A la vez, en la Defensoría reiteraron con contundencia que esta investigación es parte de la colaboración con las autoridades judiciales.
Vamos a pasar a otros temas y es que el Internet puede ser un aliado para los niños, niñas y jóvenes en su educación. Pero no está de más tomar algunas precauciones para que los menores no se vean expuestos en la web. En nuestra sección de tecnología de hoy le damos recomendaciones para utilizar el Internet de una manera correcta y segura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Código 13, la sección de tecnología de Costa Rica Noticias. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas recomendaciones para los niños y las niñas de la casa que acaban de entrar a clases y deben utilizar el Internet, pero de manera segura. Vivimos en la era de la tecnología. Las innovaciones están presentes día a día en nuestro país y en el mundo. Lo más relevante lo tenemos aquí. Atención papás, porque la entrada a clases podría ser un dolor de cabeza si no le da la debida atención al acceso de los niños, niñas y jóvenes a Internet. La tecnología ahora es parte del día a día de todos, incluyendo a los más pequeños de la casa. Y con el inicio del año lectivo, el ingreso a Internet se vuelve mayor por parte de ellos. Los expertos en ciberseguridad de la marca ESET dan algunos consejos para evitar contratiempos en línea. Número 1. Mantener un diálogo abierto sobre lo que sucede en Internet. Es muy importante estar en constante comunicación con sus hijos e hijas. Número 2. Protección eficaz. Es importante instalar una solución de seguridad en los equipos de escritorio y en los dispositivos móviles para protegerlos de los peligros en la red. Número 3. Establecer vínculos con profesores. Es vital que los padres asistan a las reuniones con los profesores y logren mantener una buena relación con ellos, ya que pueden ser aliados para evitar cualquier inconveniente en la web. Número 4. Uso de redes sociales, fotos y geolocalización. Se debe estar muy atentos a que usen las redes sociales de forma adecuada y consciente. Y número 5, incentivar actividades extracurriculares. Finalmente, hay que apoyar a los niños, niñas y jóvenes a que realicen actividades extracurriculares, ya sea la práctica de algún deporte que les apasione, que tomen clases de música o atiendan encuentros culturales. Todo esto podrá evitar alguna situación complicada en uno de los medios más importantes del mundo, Internet. Semanalmente en nuestras ediciones tendremos un espacio dedicado a la información tecnológica, investigaciones científicas, innovaciones y aplicaciones útiles. Le esperamos en la próxima. Muchas gracias por seguir la sección tecnológica de Costa Rica Noticias. Y recuerde que si requiere más información del tema, puede seguirnos los miércoles a las 9 de la noche y los sábados a las 11:30 de la mañana en 13 Costa Rica Televisión. Entre 1 hora y hasta 3 tarda el INCIENSA en analizar las muestras en caso de que se presenten casos de coronavirus COVID-19 en el país. El proceso para detectar el nuevo coronavirus COVID-19 consta de 3 análisis que se realizan en los laboratorios del INCIENSA. Desde el primer paso se inactiva el virus para evitar su propagación y contagio en otras personas. Se extrae la muestra, se purifica y se concentra material genético del virus para tener listo el resultado. Una vez que la muestra se recibe y se prepara, en ese mismo momento se hace una inactivación de la muestra para que durante el resto del proceso esa muestra no sea infecciosa. Una vez que ya tenemos la muestra preparada e inactivada, procedemos a extraer y a purificar el material genómico del virus, que es el genoma viral, si acaso el virus estuviera presente, y una vez con ese material genético hacemos una prueba molecular muy específica y muy sensible que se conoce como RT-PCR tiempo real, la cual mediante marcadores biológicos muy específico y con una medida de la fluorescencia, que es la señal que detecta el equipo, que es una señal luminosa básicamente, se puede decir que el virus está presente en la muestra o no. Actualmente existen 4 tipos de coronavirus. Es importante que la población esté clara que el más reciente y que se originó en Wuhan, China, es el COVID-19. Justamente es para que la población tenga claro que ya en Costa Rica tenemos la capacidad en el laboratorio de
Nacional de Referencia de Virología, INCIENSA, ¿verdad?, que es nuestro laboratorio de referencia en salud pública, de hacer las pruebas necesarias para detectar cualquier caso que pueda ser por COVID-19. Eso es importante porque antes, pues hace unas semanas atrás, teníamos que enviar la muestra a Estados Unidos, al CDC, para poder obtener ese análisis. Nosotros, pues obviamente, esto lo que evidencia es que tenemos la capacidad técnica, la capacidad de infraestructura, y en este momento, gracias al apoyo de OPS también, todo lo que es el entrenamiento para la estandarización, ¿verdad?, para que el doctor Brenes y cualquier otro doctor que se vaya a entrenar en esta prueba, pues pueda hacerlo de la forma más fluida y más correctamente posible. En caso de que un paciente dé positivo de coronavirus COVID-19, se realiza otra vez el proceso en la otra parte viral del genoma para estar seguros. El personal del INCIENSA se capacitó en México el pasado mes de febrero con el fin de familiarizarse con el virus y su detección. El Ministerio de Salud recuerda a la población que no es necesaria la compra masiva de mascarillas y alcohol en gel, pues estos implementos no evitan del todo el contagio del virus y además solo las personas infectadas deberían usarlo en su momento. El miedo y desesperación de los ticos a que llegue al país el nuevo coronavirus COVID-19 desató la histeria colectiva que acabó con las reservas de mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas en las farmacias de varias partes del país. Sin embargo, en el Ministerio de Salud le recuerdan a la población que estos implementos no protegen del todo ante cualquier virus y que eventualmente solo la persona infectada con el coronavirus y el personal de salud deben usarlas para evitar la propagación. Más bien, los cubrebocas no son recomendados para la población en general, solamente para las personas que ya estén con síntomas respiratorios, en caso de que se sospeche que sea justamente un COVID-19, o bien para los que están al cargo del cuidado de esa persona. ¿Eso por qué? Porque la gente se preguntará, pero es que si es un método de barrera, sí es un método de barrera, eventualmente que puede conferir cierto grado de protección, pero recordemos que los cubrebocas no tienen un sello anatómico, siempre dejan espacios, incluso hay partículas muy pequeñas que pueden atravesar perfectamente la mascarilla, el cubrebocas, y recordemos también que incluso hay gente que se confía tanto en el cubrebocas y entonces se lo están acomodando a cada rato y se olvidan de estarse lavando las manos frecuentemente, que es la arma o la herramienta más importante. En el caso del alcohol en gel se recomienda usar uno que tenga al menos un 70% de concentración de alcohol, pese a que una vez que se evapora el gel solo limpia pero no desinfecta. El COVID-19 no tiene un nivel de biopeligrosidad que amerite, por ejemplo, con el ébola, que ahí se puede recomendar, ¿verdad? No se recomienda ese tipo de medidas para la población. Las autoridades de salud recuerdan que la forma más recomendada para evitar la propagación de virus es la técnica del estornudo y el correcto lavado de manos. Y la preocupación por el coronavirus aumentó el fin de semana después de una falsa alarma de que el COVID-19 había sido detectado en una mujer proveniente de Italia. Autoridades aclararon que se trataba de otro tipo de coronavirus. Las infecciones por coronavirus en seres humanos con frecuencia causan síntomas de resfriado común. Los tipos 229E y OC43 son los responsables del resfriado común, mientras que dos coronavirus, MERS-CoV y SARS-CoV, causan infecciones respiratorias de los seres humanos mucho más graves. En el 2012 se identificó al coronavirus MERS-CoV como la causa del síndrome respiratorio de Oriente Medio y a finales del 2002 el SARS-CoV fue identificado como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave. Ahora, en 2019, surgió el COVID-19, causando a la fecha cerca de 3.000 decesos, en su mayoría en Asia y Europa. Los coronavirus son virus respiratorios, incluso 4 de ellos ya nos enferman con cierta frecuencia, nos provocan resfríos comunes. Hay un nuevo coronavirus, un virus que se empieza a detectar en China a finales del 2019 y que en el transcurso de este año ha salido de China y ya empieza a infectarse con facilidad entre personas en otros países del mundo. Este virus, los síntomas que produce generalmente son como un resfrío común, con tos seca, con dolor de garganta y con fiebre que generalmente alcanza o no sobrepasa los 38 grados centígrados.
En Costa Rica este fin de semana se activaron las alertas de la población después de que circuló en redes sociales el caso de una mujer proveniente de Italia que dio positivo a un coronavirus en el hospital privado. No obstante, no se trataba de COVID-19. En el Facebook del Ministerio de Salud de manera inmediata aclararon que es habitual que tengamos pacientes positivos con esos otros 4 coronavirus, pero por el momento ninguno es la nueva cepa. Pero aquí lo más importante es que ustedes confíen en la robustez de nuestro sistema de salud, que ha sido considerado uno de los más fuertes de Latinoamérica. Notifiquen cuando sea necesario. Si usted ha estado en los últimos 14 días y manifiesta algún síntoma, como ya lo hemos mencionado, de tos, de fiebre, de dolor de garganta o dificultad respiratoria, avisen al Ministerio de Salud inmediatamente. Recordemos que los países en este momento donde hay transmisión activa son China, Italia, Corea del Sur e Irán. A través de cadena nacional, el ministro de Salud, Daniel Salas, hizo un llamado a seguir las medidas de prevención y autocuidado para contener la transmisión del virus una vez que llegue a nuestro país, enfatizando el lavado de manos y los protocolos de tos y estornudo. Hacemos una pausa, pero ya regresamos con más información. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Tome 7 jóvenes y talentosos chefs. Los pone a competir bajo presión. Les agrega una pizca de estrés y los deja reposar mientras esperan que los jueces les den su opinión. No se pierda La Sazón que nos une, el reality de gastronomía de Costa Rica, y descubra por qué nuestra cocina nunca fue tan emocionante. Gran estreno el martes 10 de marzo a las 9 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. En el Cuerpo de Bomberos de Pavas están preocupados porque en menos de una semana les han dejado en la estación 8 personas heridas de bala. En algunas ocasiones han sido amenazados. Es aquí en la estación de bomberos de Pavas donde entre el miércoles y este domingo les han dejado 8 personas heridas por impactos de bala. En realidad nosotros lo que nos abocamos es la atención, ¿verdad? Vienen y nos dejan los pacientes aquí baleados. En esta última semana tuvimos el miércoles 2 pacientes. El sábado tuvimos 3, una muchacha resultó que quedó muerta aquí en el sitio, y ayer tuvimos 3, 2 que quedaron aquí muertos también en el sitio. Durante algunas atenciones el personal del Cuerpo de Bomberos de esa estación han recibido amenazas. Ante eso han tenido que pedir ayuda a la fuerza pública. A veces las personas no entienden, ¿verdad? Que hay personas que vienen muy delicadas, ¿verdad? Y son familiares, ¿verdad? Que no llegan a entender el que una persona muera. Entonces sí hemos tenido, es decir, hemos tenido problemillas ahí. De hecho, eso es la parte de mitigación, ¿verdad? Con fuerza pública, para que ellos nos den una protección mientras nosotros nos abocamos a lo de nosotros. Nosotros siempre hemos dado la colaboración, la vamos a seguir brindando, le vamos a poner una especial atención al tema de la seguridad para que ellos puedan realizar su función en esos términos. La fuerza pública está interviniendo en la zona de Pavas ya que presumen que estos ataques son parte de la lucha entre bandas rivales. Si ya mantenemos una operación, esto nos obliga a tener mayor recurso en ciertas franjas horarias, tomar medidas adicionales con la cobertura de algunas rutas. Por ejemplo, en este último hecho, pues la ruta de escape que utilizaron no es una ruta pues tradicional, entonces nos obliga a tomar medidas en cuanto, por ejemplo, a ese tipo de sectores que sabemos que han estado utilizando o que usaron en este caso. De las 8 personas, 3 han fallecido en el sitio. Y en nuestra sección de Animales en Libertad le presentamos al caballito de mar. En esta especie, el macho es quien queda embarazado y si es de buen tamaño puede dar a luz hasta 400 crías.
Los caballitos de mar no tienen estómago ni dientes, pero usan su hocico para absorber crustáceos y zooplancton. A diferencia de otras especies, el caballito de mar macho es el único en el reino animal que queda embarazado. Estos caballitos se aparean estacionalmente, cuando se incrementa la temperatura después de un baile ceremonial. La pareja de caballitos entrelaza sus colas y tras una serie de movimientos, el macho deja caer el líquido seminal al exterior y la fecundación de los huevos se produce cuando estos entran al saco del macho. Los caballitos hembras trasplantan sus huevos a la bolsa de los machos, donde quedan protegidos. Los caballitos de mar, como muchos otros animales marinos, respiran mediante bráquias, pero a diferencia de otros, el cuerpo de ellos se soporta gracias a la columna vertebral. El macho del caballito de mar fecunda los huevos una vez que la hembra los deposita en su bolsa abdominal y se encarga de ellos hasta el nacimiento. El Instituto Costarricense de Turismo informó que Playa Hermosa de Guanacaste será un ejemplo mundial del turismo accesible, después de ser seleccionada como una de las 6 mejores playas del mundo en materia de accesibilidad universal. A partir del segundo semestre, las personas con o sin discapacidad podrán disfrutar del club de playa con acceso universal y múltiples facilidades. A partir de junio de este año, Playa Hermosa tendrá un lugar turístico 100% accesible para personas con y sin discapacidad, informó el gerente general del Instituto Costarricense de Turismo. Y ese proyecto lo que va a permitir es la construcción de una infraestructura que permita una accesibilidad universal en Playa Hermosa. Eso gracias a un convenio en el cual también la Municipalidad de Carrillo es parte. Para el Instituto Costarricense de Turismo, tener participación en proyectos como estos, en donde estamos dando posibilidades para el disfrute de una actividad turística, abriéndole las puertas para que sea una actividad de disfrute universal, es sumamente importante y son proyectos que nos llenan de mucho orgullo y que sin lugar a dudas seguiremos apoyando como ya lo hemos hecho en el pasado. La directora ejecutiva de la Asociación Red Costarricense de Turismo Accesible explicó que construirán un club de playa que contará con parqueos, baños, cambiadores, casilleros, áreas de picnic, bicicleteros y senderos elevados. Y ya en el tema de construcción también estamos en la búsqueda de patrocinios porque el proyecto se ha hecho más grande de lo que se presentó en Booking. En Booking presentamos un baño y en este momento estamos haciendo un beach club completamente accesible. Entonces estamos buscando patrocinios de productos, o sea, todo lo que es tuberías, construcción, concreto y temas de más, ¿verdad? La propiedad, que está ubicada frente a Playa Hermosa, tiene el visto bueno de la Municipalidad de Carrillo para desarrollar el módulo accesible y sostenible con todos los servicios básicos. Darle los espacios que la población vulnerable merece. Bajo la ley 7600, la población de Carrillo, por la que se ha venido luchando muchísimo. Y aparte de eso, en el sector turismo, hacer la reactivación de la economía en todo lo que es el sector de Carrillo, Playa Hermosa, y hacer un Playa Hermosa, un Carrillo, un Guanacaste, un Costa Rica inclusivo. Abrir los espacios que la población con inclusión merece. La construcción del proyecto iniciará en marzo próximo y se estima un tiempo máximo de 15 semanas a partir de la colocación de la primera piedra. La red presentó en Ámsterdam, Holanda, un proyecto del módulo accesible. En la competencia participaron otros proyectos de todo el mundo. Piden ampliar por 10 años concesiones para salvar al depósito libre de Golfito. Pasamos ahora al ámbito internacional. El brote de coronavirus en Italia ha dejado como saldo una fuerte caída del turismo, en donde el pasado fin de semana aumentó en 50% el número de afectados.
El turismo es la principal víctima del brote de coronavirus que azota el norte de Italia, donde este fin de semana ha subido un 50% el número de afectados para situarse en 1.700. Hay 34 fallecidos. El gobierno, que puso en cuarentena a 11 ciudades, afirma que se esperaba este incremento, pues las medidas de contención tardan 2 semanas en surtir efecto. Sin embargo, cada vez se dan más casos en el centro y sur del país. El domingo se cerró una iglesia en Roma. Tras dar positivo en los test, el sacerdote que daba misa. A nivel global, el COVID-19 afecta ya a más de 60 países. En Francia, donde hay más de 130 casos, se han prohibido los eventos que reúnan a más de 5.000 personas e incluso se ha cerrado el Museo del Louvre con casi 10 millones de visitantes anuales debido al miedo de sus trabajadores a ser contagiados. En el Reino Unido ya se han registrado 36 casos. Su primer ministro, Boris Johnson, prometió ayer vencer al coronavirus. Es una enfermedad novedosa, pero es algo con lo que este país puede lidiar. Tenemos instalaciones de prueba de última generación, un fantástico sistema sanitario. Tendremos que superar esto, pero créanme, vamos a vencerlo. We will have to get through this, but believe me, we are going to beat it. A nivel global, más de 3.000 personas han muerto por el coronavirus y hay más de 88.000 afectados, la abrumadora mayoría en China. Corea del Sur es el segundo país en número de casos, con 4.200, e Irán en número de fallecidos, 56. El coronavirus ha sido detectado en 3 países de América Latina y Estados Unidos ha registrado su segundo fallecido el mismo día en que se ha constatado la presencia del COVID-19 en Nueva York. España registra ya 80 casos de personas afectadas por el COVID-19, mientras en Ecuador se dispara el pánico tras el registro del primer caso. Se trata de una mujer infectada que viajó desde Madrid. Ya son más de 80 los casos registrados de coronavirus en España tras los nuevos contagios de este domingo en Madrid, Barcelona, País Vasco y Navarra. En total son 13 las comunidades autónomas que presentan algún caso. Según explicaban este domingo desde el Ministerio de Sanidad, está por averiguar cómo se infectaron 9 de ellos. Así como se sabe que el resto de positivos fueron importados, ahora mismo se desconoce el origen de estos 9 contagios. Hay solamente 9 de ellos, o 9 situaciones, no son exactamente casos, 9 situaciones en las que no tenemos perfectamente establecido el enlace o el nexo con una importación a partir de alguna zona de riesgo. Al otro lado del océano, la alarma se dispara en Ecuador después de que una mujer que llegó desde Madrid diera positivo por COVID-19. La paciente se encuentra en estado crítico y en Guayaquil la gente se agolpa en las tiendas en busca de mascarillas y alcohol antiséptico. Nos encontramos en un momento de explotación. Nos están vendiendo productos de $2, $3 a 10, 15, 25 dólares. Alcanzamos y los que alcanzan sacan y venden, revenden. ¿A cuánto? ¿30, 25? No, pues no sé. El gobierno ha suspendido hasta nueva orden cualquier evento multitudinario en Guayaquil y ha puesto en marcha una operación para contactar con los más de 280 pasajeros que viajaron con la mujer infectada. Ecuador es el tercer país de Latinoamérica que presenta casos de coronavirus tras México y Brasil. Luego se ha confirmado también el caso de un italiano en República Dominicana. Y Uruguay estrena a presidente tras celebrar elecciones en noviembre pasado. El país suramericano vuelve a ser presidido por la derecha del espectro político. 15 años después, la banda presidencial vuelve a la derecha del espectro político en Uruguay. El centroderechista Luis Lacalle Pou ha sido investido nuevo presidente del país tras ganar las elecciones del pasado mes de noviembre al frente de una amplia coalición de fuerzas que va del centro izquierda a la extrema derecha. Hijo y bisnieto de presidentes, Lacalle ha prometido un cambio tras 15 años de gobiernos progresistas y prepara un paquete de medidas urgentes centradas en la educación, la economía y sobre todo la seguridad. El rey de España, Felipe VI, fue uno de los dirigentes extranjeros que acudieron a la toma de posesión, a la que también asistieron líderes del bloque derechista latinoamericano como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, el de Chile, Sebastián Piñera, o el de Colombia, Iván Duque. Una foto en la que no quiso salir el mandatario argentino Alberto Fernández, que, a pesar de estar a 200 kilómetros de distancia, rompió una tradición histórica y declinó la invitación, alegando que tenía que abrir las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba no fueron invitados, en otra muestra más de la tensión de bloques ideológicos existente en América Latina.
Muere en Nicaragua Ernesto Cardenal, reconocido teólogo y poeta a los 95 años de edad. Nosotros le explicamos. Unos lloran al poeta, otros al teólogo y también hay quien llora al político. Pero los más lloran al crisol de cualidades humanas que fue Ernesto Cardenal, que falleció el domingo en Managua a los 95 años de edad. Con aciertos y con errores, dedicó todas ellas a una causa, la lucha por la libertad y la justicia, y fue por ello criticado y alabado a partes iguales. Sacerdote y poeta, muchas veces premiado, Ernesto Cardenal fue uno de los principales propagadores de la teoría de la liberación en América Latina. Como político, siempre estuvo al lado de los pobres y de la revolución contra el orden establecido. En su Nicaragua natal, luchó contra Somoza y formó parte del gobierno sandinista en los años 80. El Papa Juan Pablo II no se lo perdonó y le suspendió a divinis, prohibiéndole el ejercicio ordinario de la potestad de su orden. Décadas más tarde, el Papa Francisco, que provenía del mismo mundo, lo absolvió de todas las censuras canónicas y volvió a dar misa casi en privado, pues estaba muy mayor. Sin embargo, siguió escribiendo con la misma pasión e intensidad y no dudó en condenar la represión de las protestas en Nicaragua por parte del gobierno sandinista de Daniel Ortega. En medio de una marcha contra Nicolás Maduro, un hombre armado y encapuchado encañona al líder de la oposición, Juan Guaidó, en Venezuela. Juan Guaidó en el punto de mira. Un hombre armado y encapuchado encañona a Juan Guaidó con un arma de fuego sin llegar a disparar. Sucedió este sábado en una marcha contra Maduro en Barquisimeto, a unos 350 kilómetros al oeste de Caracas. Fue una marcha tensa e intimidatoria, con enfrentamientos entre grupos chavistas y partidarios de Guaidó, en la que hubo varios heridos, entre ellos un joven de 16 años herido de bala. El vehículo de la comitiva de Guaidó quedó acribillado a balazos. Dicen que se trata de una emboscada chavista tendida por las fuerzas de seguridad gubernamentales leales a Maduro. Estos nuevos incidentes enardecen las tensiones en un momento en el que el líder de la oposición y presidente encargado de Venezuela, reconocido por más de 50 países, trata de reactivar su campaña para derrocar a Nicolás Maduro. Por el momento, el gobierno de Nicolás Maduro no ha hecho declaraciones sobre este incidente. Guaidó ha llamado a los venezolanos a nuevas protestas para el próximo 10 de marzo. Hacemos una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más de Costa Rica Noticias. Este lunes 2 de marzo, Evelyn Fachler conversa con Marino Proti, geólogo y vulcanólogo del Opsicori, sobre la naturaleza sísmica de nuestro país. Un lugar como Costa Rica, en donde hay tanta falla y tanta actividad sísmica, deberíamos ir aprendiendo que cada sismo que sintamos es